Hola, buenos días. Hoy nos volvemos a encontrar para trabajar lo que es en el área de lenguaje o comunicación, un nuevo tema. Este tema tiene que ver mucho con la forma y el modo de cómo nosotros articulamos cada una de las vocales y las consonantes que hablamos. En tu libro primer año quizás no vas a encontrar lo que es la fonética, sino la fonología. Son dos ciencias que van de la mano. En este caso, yo voy a desarrollarte el tema de la fonética para poder entender un poquito mejor cuando lleguemos al tema de la fonología. Entonces quiere decir que el tema que vamos a trabajar en esta mañana, tú lo vas a tener que transcribir los puntos importantes en tu cuaderno. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Actividad, más que actividad para primer año, va a ser solo el desarrollo general de lo que es casi toda teoría. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok, bien. Cuando te hablo acerca de la fonética, tú te preguntarás, ¿y qué es eso, profesor? Te hablé también acerca, o utilicé la palabra ciencia, ¿verdad? Exacto. Para poder empezar este tema, no quiero que veas primero a la pantalla, ¿sí? Ok, primer año de secundaria, exacto. El tema o la asignatura es lenguaje, muy bien, ¿sí? Y el tema es la fonética. Ok. Entonces, muchas veces quizás nos preguntamos qué es la fonética, ¿verdad? Yo, para empezar, te cuento que tiene que ver mucho con las vocales y con las consonantes. ¿Cuántas vocales son? 5, ¿verdad? Exacto. Pues dentro de las vocales, que son A, E, I, O, U, vamos a encontrar unas vocales llamadas o que son débiles o cerradas y otras que son fuertes o abiertas. Exacto. Y las consonantes son aquellas pues que aparecen dentro de nuestro abecedario español y que de una u otra forma algunas ya no se tienen en cuenta, como es el caso de la che, como el caso de la eye, ¿no? Y otras que también su forma y su sonido van a cambiar, como el caso de la C por la K o la Q, el caso de la R por la R, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y eso lo vamos a ir aprendiendo poquito a poquito en esta mañana. Ok, bien, empezamos, ¿sí? Y observamos, miren la figura. Lo he puesto para primero conocer, ¿no?, nuestra parte interna de nuestra boca. Si te das cuenta, nuestra boca cuenta con cada uno de estos elementos. Con un paladar, ¿verdad? Recuérdalo. Anda tocándolo. Te explico. Tu lengua tiene dos partes muy importantes. El ápice, que es la puntita de tu lengua, y el dorso, que es la mitad. Es el lomito que forma tu lengua al momento de pronunciar una palabra, o una letra, o una vocal. ¿Estamos de acuerdo? Ok, si te das cuenta, mira, cada vez que tú hablas, tu lengua no sale más allá de tus dientes. Pero sí vas a encontrar que, o te vas a dar cuenta que va a chocar con la parte superior de tu boca, que es el paladar, o con la parte interna, es decir, con las espaldas de tus dientes, ¿no? Exacto, muy bien. El paladar, miren dónde está ubicado el alveolo. ¿Habías escuchado alguna vez esta palabra? No, el alveolo está un poquito más adelante. Es ahí donde tú vas a encontrar como unos caminitos, ¿no? Así como una subidita, una escalerita, ¿verdad? Exacto. Luego el velo del paladar, que es casi en la parte de atrás, ¿no? Donde ya vas a encontrar aquí, pues como esta campanita. Luego tu lengua, ¿verdad? Este es el ápice y este es el dorso. Tus dientes, que van a servir bastante para la pronunciación, y tu glotis, ¿no?, que es en la parte de tu garganta donde tú vas a encontrar cómo sale o cómo va por ahí fluir el aire y cuándo se va a cerrar cuando conversamos o cuando hablamos o pronunciamos una letra o una palabra. ¿Sí? Recordamos, el paladar, el alveolo, el velo del paladar, la lengua, los dientes y la glotis. ¿Sí? ¿Y por qué he mostrado estas figuras? Porque de acuerdo a esto vamos a ir haciendo uso o vamos a utilizar y nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, de cuáles son estos elementos y si es verdad
al momento de pronunciar una letra, una consonante, una palabra, va a hacer, o nuestra lengua va a hacer diversos movimientos. ¿Sí? Ok, continuamos. Ahora vemos lo que es la fonética. Ves 3 cuadros y en cada una de ellas va a haber un concepto. Dice primero, es aquella que examina los aspectos del sonido según sus cualidades físicas y fisiológicas. Recuerda, la fonética se dice que es aquella que va a examinar los aspectos del sonido según sus cualidades físicas y fisiológicas. Se dice también que la fonética es una rama de la lingüística que estudia los sonidos desde el punto articulado, acústico y auditivo del lenguaje. Es decir, tenemos que pronunciar. ¿Recuerdas cuando estabas en la etapa inicial? Tu maestra o tu maestro o mamá o papá, ¿no?, te empezó a enseñar la pronunciación de las primeras palabras. Y recuerdas que antes, cuando la maestra te dictaba un grupo de palabras, te había enseñado que tenías que mirarla, ¿no? No a los ojos, sino a la boca, porque de acuerdo como ella iba a pronunciar, tú sabías si era con B, con V, si era con R o con R, si era con C, con S o con Z. ¿Recuerdas? Exacto. Y ahí te enseñó que para decir zorro, ¿no?, zorro, tenías que pronunciar bien la Z, ¿verdad? Exacto, como si fueras español, ¿no? Muy bien. Y la fonética está relacionada con el habla y su mínima unidad de estudio en el fono. Fono que se representa entre corchete. ¿Sabe cuál es el corchete, verdad? Exacto, son como dos banquitos parados, ¿no?, mirándose uno al otro, ¿verdad? Ok, bien. Continuamos entonces. No olvides, por favor, lo que hemos estudiado o el concepto de la fonética. Exacto. Aquí observas una figura. Todo lo que vamos aprendiendo, todo lo que se va a recepcionar, ¿dónde? ¿Dónde? En nuestro, exacto, disco duro, ¿verdad? Y de acuerdo a cómo se nos va a grabar, cómo se va a quedar acá, lo vamos a aprender de por vida, ¿no? Si a ti te dicen de que pues Biblia se escribe con B, entonces vas a saber que Biblia se escribe con B. ¿Y cómo lo vas a saber? Al momento de pronunciar. Dice Biblia, ¿verdad? O yo no te digo Biblia, no te lo digo así. Entonces, de esa manera vas a ir aprendiendo, ¿no?, cuál es la forma correcta de utilizar tus labios, tu lengua, tus dientes al momento de pronunciar una palabra. Y al costado podemos observar qué es fonética y qué es fonología. La disciplina de, por ejemplo, fonética, su objeto de estudio son los sonidos. ¿Y qué debe estudiar? ¿El lengua o el habla? Pertenece al ámbito del habla, la fonética. Mientras que la fonología, su objeto de estudio son los fonemas y va a estudiar o pertenece al ámbito de la lengua. ¿Te das cuenta? Exacto. Entre fonética y fonología nos vamos a dar cuenta de que una va a estudiar los sonidos, el otro los fonemas. Y una va a pertenecer al ámbito del habla y el otro al ámbito de la lengua. ¿Sí? Ok, bien. Vamos entonces a continuar con nuestro tema. Dice, el fono o sonido articulado. A ver, vamos a ver. Son sonidos articulados acústico perceptible. Se da en la unidad del habla, su repertorio es ilimitado y se representa entre corchetes. Exacto, esto es el corchete. Estas dos cositas que están a los costados de la consonante B. Lo cual significa que hablamos de un sonido concreto, que se produce, que se puede escuchar, y no de un fonema. ¿Te das cuenta? Dice, el fono, sonido articulado, se representa entre corchetes, lo cual significa que hablamos de un sonido concreto. Es decir, que se puede escuchar y no de un fonema, ¿no? Y no de un sonido, digamos, abstracto, por decirlo así, ¿no? Bien, continuamos. El aparato fonador. ¿Qué es el aparato fonador? Es el conjunto de órganos que produce una serie de sonidos. Existen 3 grupos de órganos que intervienen en la producción de un sonido articulado. Veamos cuáles son. 1. La cavidad infraglótica, es decir, los órganos de respiración. Tenemos el diafragma,
los pulmones, los bronquios y las tráqueas. Repito, la cavidad infraglótica, que son los órganos de respiración, tenemos el diafragma. ¿Sabes dónde queda tu diafragma, verdad? Aquí. No, si tiene que ver con la forma de articular, tu diafragma queda en esta parte, ¿sí? Los pulmones, ya sabemos dónde están, los bronquios, que también están ahí, y la tráquea, ¿verdad? Exacto, muy bien, continuamos. Segundo, la cavidad laríngea, que son los órganos de fonación. Tenemos la laringe, las cuerdas vocales y la glotis. ¿Recuerda dónde estaba la glotis? En la figura anterior, ¿verdad? Claro, en esta parte, ¿no? Es como una boquita que se abre y se cierra y que permite, ¿no?, el fluir del aire. Seguimos. Y la cavidad supraglótica, que son los órganos de articulación. Tenemos la faringe, el velo del paladar. ¿Recuerdas dónde quedaba el velo del paladar? La lengua, los labios y la cavidad bucal. Estos son los elementos entonces que conforman cada una de las cavidades. Y por último, la cavidad nasal. Si tú te tapas la nariz, te vas a dar cuenta que no va a salir correctamente ni se va a escuchar la palabra. Medio grado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás tapando una parte, ¿no?, de tu cuerpo, donde pues si tú te das cuenta, cuando tú hablas, no solo sale aire de tu boca, sino también de tu nariz, ¿sí? Ok, entonces continuamos con nuestro tema, ¿sí? Clases de fonos, ¿cuáles son? A ver, vamos a ver. Dice, los fonos se pueden clasificar teniendo en cuenta los siguientes criterios. ¿Cuáles son? 1, por el punto o zona de articulación. A ver, vamos a ver. Tenemos primero los bilabiales. Antes de llegar a esto, ¿qué vamos a utilizar aquí? ¿Cuál es la parte que vamos a utilizar nosotros para pronunciar correctamente las palabras? O en este caso, las letras. Nuestros labios nos van a ayudar bastante. ¿Sí? Bastante. A veces decimos día, die, di, i. Cada vocal tiene un sonido propio. Y la forma de cómo nosotros tenemos que hablarlo o pronunciarlo tiene que ser haciéndose el uso correcto y la abertura y el cerrar de nuestra boca como debe ser. Si no, imagínate los cantantes de ópera. Ellos cuando entonan o cuando cantan, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? Abren su boca, pero hasta quizás más no poder, y sale una buena articulación de ellos y su cántico es hermosísimo, ¿verdad? Tenemos a Pavarotti, por ejemplo. Incluso hasta para ser cantante se estudia, ¿no? No simplemente es por una afición, sino que también es una carrera que también demanda bastante, más que tiempo, energía. Si tú de una u otra forma, hasta para cantar, no haces un calentamiento, puedes lastimarte tus cuerdas vocales. Y de esa forma, pues, con el tiempo, tu voz se puede ver afectada, ¿sí? Dice, las bilabial se produce con el cierre entre los labios inferior y superior. Por ejemplo, B, M, P. ¿Te das cuenta? Tus labios hacen presión. B, M, P. Estas tres consonantes se pronuncian con la fuerza de nuestros labios. Por ejemplo, tenemos, a ver las palabras. Dice, banco. Profesor, ¿y por qué banco está aquí con K y no con C? Ah, porque al momento de pronunciar, tus labios no dicen si son C o K. Y banco tiene la fuerza de banco. ¿Te das cuenta? Bota. Bota. Seguimos. Bebé o bebé. Cualquiera de los dos. Bebé o bebé. Meme. Meme. Mapa. Mapa. ¿Te das cuenta? Pomo. Pomo. Muy bien. Entonces, ¿qué hemos hecho uso de nuestros labios? El cierre de nuestros labios superior con los inferiores, ¿sí? Muy bien. A ver, vamos a ver. ¿Qué encontramos? Pan. También pan, ¿verdad? Muy bien. Dice, ahora sí.
Exacto. Me doy cuenta de que la B y la M también son bilabiales. Mira, punto de articulación M. M. Nuestros labios se juntan. ¿Te das cuenta? P. P. B. B. Hacen presiones, ¿verdad? Hacen presión exacta. Y esta es la forma correcta de cómo debemos de pronunciar o articular bien para que el sonido salga correcto. ¿Sí? Si yo dijera, mamá, me voy a poner mis botas, ¿no? Tiene un sonido propio, bonito, ¿verdad? Muy bien, continuamos. Labio dental. Aquí vamos a usar nuestros labios y nuestros dientes. ¿De qué manera? Dice, el labio inferior, ¿cuál es tu labio inferior? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo, ¿verdad? Se acerca a los bordes de los incisivos superiores. ¿Cuáles son los incisivos superiores? Tus dientes de adelante. F. Mira, F. No muerdes, sino tu labio inferior, tu labio de abajo, ¿no? Sin tocarte, ¿no? Va a subir un poquito y chocar o tocar, en este caso, los bordes de tus dientes, ¿no? F. F. Yo digo F, no, F. ¿Verdad? Así suavecito. F. Y eso, cada vez que pronunciamos las siguientes palabras, nos damos cuenta. Por ejemplo, tenemos faro, foca, fideo, foco, ¿no? Faro, foca, fideo, foro, ¿no? O cuando le decimos a alguien, ya fuiste, ¿verdad? Exacto. Entonces, aquí el labio dental sirve para pronunciar la consonante F, donde tus labios inferiores van a tocar el borde de tus dientes, ¿no? O de tus dientes incisivos superior, es decir, los de arriba, ¿no? F, feo, ¿verdad? Muy bien, continuamos. Interdental. Interdental. Aquí, más que nuestros labios, va a ser nuestros dientes. Dice, el ápice de la lengua. ¿Cuál era el ápice de tu lengua? Te lo expliqué. La parte de adelante, ¿no? La parte de adelante, exacto. Esa puntita de tu lengua. Y la parte intermedia, ¿no? Donde es un lomito, eso se llama dorso, ¿sí? Dice, el ápice de la lengua empuja entre los bordes de los dientes superiores o inferiores. Esto representa la consonante Z. Z, ¿sí? Este fono se produce a través del ceseo. Por ejemplo, sushi, sushi, ¿no? Zorro, zorro, ¿verdad? Exacto, muy bien. Practica, mira. Zorro y sushi, ¿no? Sushi, sushi. ¿Te das cuenta? Muy bien, continuamos. Dental. Dice, aquí seguimos con el ápice de nuestra lengua. El ápice de la lengua contacta con la cara interna de los incisivos superiores. El ápice de la lengua va a tener contacto con la cara interna, es decir, con la parte de atrás de nuestros dientes superiores, ¿no? Los de arriba. D. D. ¿Qué toca? ¿El dorso o el ápice? El ápice, la puntita de tu lengua. D. T. T. D. Dedo. Tenemos ejemplos. A ver. Dice dato. Dato. Computadora. Diente. Dintel. Dedo. Dado. Dora. ¿No? Entonces, al pronunciar estas palabras con D y con T, nos vamos a dar cuenta que el principio, o sea, esa puntita llamada ápice de nuestra lengua, va a tocar o va a tener contacto con la parte de atrás, con la parte o con la cara interna de nuestros dientes superiores, ¿no? Con los incisivos. Y repetimos, dato, computadora, diente, dintel, dado, dulce, dulce. ¿Te das cuenta? Muy bien, dedo. Seguimos.
Alveolar. ¿Recuerdas cuál era el alveolo? ¿Sí? Dice, el ápice de la lengua, o sea, la puntita de tu lengua, contacta con los alveolos de los incisivos superiores. Date cuenta, ¿dónde choca? ¿Con tus dientes? Para nada. Con ese caminito en tu boca que va más o menos así. ¿Recuerdas? Antes de llegar, ¿no? Más o menos así. ¿No? Esta es tu lengua. Antes de llegar a la parte, ¿no? De arriba. Por ejemplo, apenas rosa. R, S, L, N. ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces, en este caso, las vocales, las consonantes o la forma alveolar de hablar, vamos a hacer el uso del ápice de nuestra lengua con los alveolos de los incisivos superiores, ¿no? Ejemplo, tenemos rosa, sapo, lana, nene. Repetimos, rosa, sapo, lana, nene. ¿Te das cuenta? Ok, muy bien, continuamos. Tenemos aquí, dice, también he descubierto que la D es una consonante dental. ¿Recuerdas cuando hablamos sobre las dentales? ¿No? D. Esta figura, claro, le he puesto acá, ¿no? Para que te des cuenta, la D, dedo, cuando hablamos, cuando pronunciamos dintel, diente, ¿no? Dama, Dora, ¿sí? Ok, bien, continuamos entonces. Mire, estamos pronunciando, articulando muy bien, ¿sí? Para poder luego hablar correctamente. Palatal. ¿Qué se dará? Dice, el predorso de la lengua toma contacto con el paladar. El predorso de la lengua toma contacto con el paladar. Aquí seno, che. ¿Cuál es el predorso? No es ya el omito, sino casi los costados de tu lengua. Mira, che. Como si te estuvieras casi presionando, ¿no? O masticando los costaditos de tu lengua. Che. Tenemos ñ. Los costaditos se levantan. Míralo bien. Ñ. Che. Ñ. L. ¿No? Y. O ey. Igual, ¿no? Ey. Che. Che. Ñ, eye, ye. El predorso, ¿no? Los costados. Tenemos ejemplo. A ver. Dice, ñoño. No toca ni el ápice de tu lengua, sino los predorsos. ñoño. Otro, yo o yo, ¿no? A ver, muy bien. Entonces, si te das cuenta hasta aquí, hemos pronunciado algunas palabras con algunas formas correctas y haciendo uso de toda la parte interna de nuestra boca, ¿sí? Dientes, alveolo, el velo del paladar, el paladar, la cara interna de nuestros incisivos, que son nuestros dientes superiores, ¿verdad? Nuestros labios. Bien, veamos qué continúa. Los velar. A ver, vamos a ver. Dice, el dorso de la lengua toca el velo del paladar. K. El dorso de la lengua, el dorso, el omito, toca el velo del paladar. K, ¿no? K, G, X. ¿Te das cuenta? Ya no es el ápice, sino es todo el omito de tu lengua. Repetimos, K. Por ejemplo, que, ¿no? Kilo, gato, guante. Con X, a ver, xilófono, ¿no? Xilófono, ¿te das cuenta? Parece como si lo pronunciaras como Z, ¿no? Pero es xilófono, toca el dorso, ¿verdad? Muy bien, a ver, veamos los ejemplos. Kilo, gato, y se hace el uso solo del dorso. Ello es lo que toca el velo de nuestro paladar. Muy bien, vamos a ver qué continúa.
Antes de llegar al modo, vamos a pedirle al robotcito que nos muestre la primera figura, donde estaban todas las partes. Creo que si no me equivoco es la diapositiva 4, ¿sí? Si es que no me equivoco. A ver. Aquí, muy bien. Todo esto que está acá, el paladar, el alveolo, el velo del paladar, la lengua y los dientes, hemos hecho uso en esta mañana al momento de pronunciar cada una de las consonantes y de las palabras. ¿Te das cuenta? Entonces repito, este es ápice, este es el dorso y los costados el predorso. ¿Sí? Repetimos. Esta es la cara interna de los dientes incisivos. Esto es el paladar. Esto es el velo del paladar. No, perdón, el alveolo. Y aquí el velo del paladar. ¿Sí? Cuando decías dado, que tocaba el ápice con la parte o la cara interna de los dientes incisivos superiores. Dado, ¿verdad? Si yo decía zorro, al momento de pronunciar la Z, nos damos cuenta que toca el ápice de nuestra lengua, rosa, ¿no? El borde de nuestros dientes incisivos, ¿no? Zorro, ¿te das cuenta? Zorro, ¿no? Exacto. También entonces, nuestros dientes cumplen una función importante al momento de pronunciar una palabra, de articularla. Y profesor, me preguntarás, ¿qué pasaría con aquellos que no tienen diente en la parte de arriba? Ah, ahí es un problema. ¿Por qué? Porque los dientes nos ayudan a que nuestro aire no se escape. Ellos le ponen como una pared, como un freno. Y mira, si tú pones, no te digo que te toques la boca, mucho cuidado, pon por lo menos a 20 centímetros, ¿no? O 10 centímetros, tu mano de tu boca, vas a sentir no gotas de saliva, sino el aire que sale de la parte interna de tu boca. ¿Te das cuenta? Y también al momento de que tú hablas, también va a escapar un poquito de aire por tu nariz. Entonces, miren la función, qué importante y qué interesante es conocer también parte de nuestra boca y de nuestro cuerpo. ¿Sí? Exacto. Y aquellos que de repente se les escuchan medio gangosos de hablar, es porque tienen una dificultad quizá, ¿no? En nuestra parte de nuestra nariz, ¿no? Muy bien, continuamos entonces. A ver, seguimos con el tema donde nos habíamos quedado, ¿verdad? ¿Estamos aprendiendo? Sí, estamos aprendiendo. Es un tema nuevo, quizás sí para muchos o para algunos porque no lo hemos llevado nunca, profesor, me dirás, pero qué bonito si lo estamos aprendiendo. ¿Sí? Muy bien, continuamos. El segundo, ¿cuál era? Por el modo de articular. Es decir, cómo articulamos cada vez que pronunciamos o hablamos. Vamos a ver. Dice, oclusivas o explosivas. Son los fonos producidos cuando se opone un cierre total a la salida del aire. P. Seco, ¿verdad? T. K. B. D. G. ¿No? Si te das cuenta, no hay más fluido de aire. Es casi seco. P. T. K. B. D. G. ¿Te das cuenta? Ok. Vamos a ver. Las fricativas o continuas. Dice, se produce cuando el cierre es parcial y el aire sale por una pequeña apertura en el punto de articulación. Tenemos la F. Repito, las fricativas o continuas se produce cuando el cierre es parcial y el aire sale por una pequeña apertura entre el punto de articulación. Mira, es distinto a la oclusiva. Las fricativas, perdón, la oclusiva dice, no, son los fonos producidos cuando se opone un cierre total a la salida del aire. Mientras que las fricativas
se produce cuando el cierre es parcial y el aire sale por una pequeña apertura en el punto de articulación. Tenemos F, F. Se escapa rapidito, ¿verdad? F. No bastante, apenita. Otro, S, S, Z, Z, X, X, Y, Y, O, ¿no? Muy bien, recuerda bien esta, oclusivas y fricativas. Las oclusivas se opone total, mientras que las fricativas tratan de salir por una pequeña apertura, ¿sí? Continuamos. Y la 3, africadas o semioclusivas. El cierre es también parcial, pero antes de ello se produce un cierre total, che, che, ¿no? Che, un cierre total. O sea, aquí no le dan permiso al aire para nada. Dice, el cierre también es parcial, igual que las fricativas, pero antes de ello se produce un cierre total, che, ¿no? De arranque, che, se cierra y luego viene la fluidez del viento o del aire suavecito, ¿no? Che, así, no lo duda, como diciendo, voy a salir, la puerta en primera que está abierta, aprovecho. Ve la puerta, inmediato, te olvidaste lo que se quedó ahí, pero saliste, ¿verdad? Igualito con la che. Muy bien. Recordamos, la oclusiva, cierre total del aire. En fricativas, cierre parcial, mientras que las africadas o semioclusivas es primero el cierre parcial y luego se produce el cierre total. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Aquí vamos a observar, el aire sale por oclusión, dice. A ver, ¿a cuál de las tres crees que pertenece? A la primera, ¿no? Exacto, las oclusivas. ¿Cuáles eran las letras o las palabras que habíamos pronunciado oclusivamente cuando hay un cierre total? A ver, vamos a ver, retrocede, profesor, un momentito. Las P, T, K, B, D, G. Papá. Toto. Kilo. Bota. Dado. Gato. ¿Te das cuenta? No hay escape de aire para nada. El cierre del aire es total. Y si te das cuenta que cuando usamos PP no es el ápice, sino es el dorso, ¿no? Papá, papá, en la parte de atrás. Tete, tete, kilo, bebé, dado, gato, ¿no? Bebé, dado, gato. ¿Te das cuenta? Ok, bien, continuamos. Y esta era la forma, ¿no? El aire trata de ganarle, ¿sí? Antes de que se cierre un total. Bien, continuamos. Las laterales o los laterales, dice, el cierre de la boca es incompleto. La salida del aire continúa, pero este se desplaza por los lados de la boca. Repito, el cierre de la boca es incompleto y la salida del aire continúa, pero este se desplaza por los bordes de la boca. Lana. ¿Te das cuenta? No es por el centro, sino es por los costados. Lana, loma, luna. Exacto. Muy bien. Qué bonito que vamos aprendiendo. Continuamos. Las vibrantes. Uy, aquí sí vamos a hacer uso, ¿no? Dice, durante la articulación el paso del aire se interrumpe momentáneamente. Entonces, el ápice de la lengua o la úvula vibra una o varias veces. Puede ser vibrante, R, o puede ser múltiple, R. R. Vibra, ¿no? Como que tiembla el ápice de tu lengua, R. ¿No? Se mueve así 3 veces, R. R. Apenita. R. Cuando decimos rosa, ¿no? Ropero. Mira, ¿quién hace función ahí? ¿El dorso o el ápice? El ápice de tu lengua. Rosa, ropero,
rata, romero. Es lo que vibra. 2, 3 veces rapidito, ¿no? ¿Te das cuenta? Es como si jugara. Mira qué hermosa función tiene tu boca, ¿no? Por eso hay que hacer un uso correcto de ella. De tu lengua, de tus dientes, de tus labios. Evitar introducirte objetos a tu boca, como lápiz, borrador, el dedo, ¿verdad? Porque puedes coger cualquier microbio o virus y eso puede afectar toda la parte interna de ella, ¿sí? Hasta quizás las chapitas no las metemos a la boca, evitar eso. Ok, continuamos. Punto de articulación. ¿Te das cuenta? Lo que te decía. A ver, con las vibrantes. Practiquemos. Ere, ere, ere. Ro, ro. Carro, carro. ¿Te das cuenta? Vibra, vibra esta parte. ¿Y qué hacemos uso? ¿El lápiz de la lengua con quién? Con el alveolo, ¿verdad? ¿Ese es el alveolo? Exacto, porque este es paladar y aquí velo del paladar. Velo del paladar, paladar, alveolo. Ápice de tu lengua, dorso de tu lengua, predorso de tu lengua a los costados. Cara de tu diente incisivo, labio inferior, labio superior. ¿Sí? ¿Dónde queda tu glotis? Por acá, ¿verdad? Glotis, no clotis, sino glotis, que es ese piquito como la de un globo que permite abrir y cerrar para poder fluir el aire. ¿Sí? Ok, continuamos. 3. Por acción del velo del paladar. ¿Dónde cabe el velo del paladar? Casi atrás, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Los sonidos consonánticos del español pueden ser nasales y orales. Lo que te decía, nasal. Vamos a ver. Interviene en la cavidad nasal. Tápate la nariz, a ver, y trata de hablar o de leer. A ver, vamos a ver, dice M, N, Ñ, ¿no? Mamá, nene, ñaña, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Y las otras son orales. En las orales no interviene la cavidad nasal, son todas las demás fonos. La P, la T, la K, la B, la D, G, F, X, Z, S, Y, L, R, R, Ch. ¿Te das cuenta? Las 3 consonantes de acá suenan o se pronuncian nasalmente y las otras oralmente. ¿Sí? Muy bien. Qué bonito es aprender, ¿verdad? Y sobre todo, cómo o cuál es la forma o el modo de articular correctamente. A ver, vamos a ver. 4. Por la acción de las cuerdas vocales. ¿Dónde quedan tus cuerdas vocales? ¿Aquí? No, en esta parte, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Dice, sordos. Uy, para los que no saben escuchar, no. Sino dicen, son aquellas consonantes que no hacen vibrar las cuerdas vocales. Como por ejemplo la P, la T, la K, la F, la X, S, Ch. No hacen vibrar nuestras cuerdas vocales. Pero las que sí, a ver, vamos a ver cómo se le llaman ellas. Las sonoras son las cuerdas vocales que vibran. B, D, G, Y, L, M, N, Ñ, R, R. Ahí sí nuestras cuerdas vocales vibran. Mira la diferencia entre P, no, R, ¿sí? T, no vibran. G, sí vibran. K, muy bien. L, vibran, ¿verdad? La diferencia entre estas consonantes y las otras. Las sordas son las que no hacen vibrar nuestras cuerdas vocales y las sonoras sí son aquellas que hacen vibrar nuestras cuerdas vocales. Recordemos cuáles son, ¿sí? Ok, bien. Continuamos. Tenemos aquí, dice, aprendemos. ¿Qué es una o qué es un grafema? ¿Tienes idea? No, vamos a ver. Dice,
llamada también letra. Es la presentación gráfica de un fonema en el plano de la escritura y se representa en comillas simples. A ver, tenemos ejemplo, grafema, entre comillas, corazón, fonema, entre barras, y fonos, entre corchete. Y si te das cuenta, la Z está representada por este símbolo, ¿sí? Corazón, corazón. Y aquí, si te das cuenta, si tú pronuncias la Z, no, Z es como si tus dientes hicieran presión. ¿En cuáles? En los predorsos, ¿no?, de la lengua. No en el dorso, sino a los costaditos. Corazón, corazón, corazón. Y la C se cambia al momento de pronunciar por la K. Tiene sonido de K. ¿Sí? Ok. Muy bien. En grafema va entre comillas, en fonema entre slash, como se le llaman, o barras, y en fonos entre corchetes. ¿Sí? Ok. Bien. A ver. Tenemos aquí una figura casi con todas las partes de nuestra parte superior de nuestra cara, ¿verdad? Dice, ¿dónde queda tu cavidad nasal? Exacto, en esta parte. ¿Dónde queda tu alveolo? Ese puentecito, como te digo, esa escalerita que tenemos antes de nuestro paladar. Tu nariz, tus labios, que son muy importantes, tus dientes también, el ápice de tu lengua, ¿te das cuenta? El cuerpo de la lengua, ¿no?, que es esta parte, tu glotis, ¿te acuerdas que quedara como un piquito? Exacto, la laringe, que la conocemos, tus cuerdas vocales, la cavidad faringea, ¿no? Exacto, el dorso de la lengua, que es casi el lomito, la cavidad bucal, que es esta parte por donde pues sale nuestro aire, y el paladar, ¿no? Miren la figura, exacto. ¿Qué vas a hacer tú para tener más conocimiento de lo que hemos estudiado? Trata de imprimir las figuras y copiarlas tal donde están. Recuerda, este tema en ti, alumno de primer año, no está en tu libro, ¿sí? Es un complemento para luego llegar a lo que era el tema de la fonología, y que eso nosotros lo vamos a estudiar la siguiente clase, ¿sí? Hasta aquí todo es teórico. Cuando ya empecemos o continuemos con el otro tema, ahí van a venir los ejercicios. ¿Cuál va a ser la tarea que vas a hacer? Tú vas a imprimirla, la vas a copiar, o la vas a pegar, perdón, en tu cuaderno, en cada uno de los puntos y de los temas que hemos estudiado, ¿sí? ¿Hemos aprendido? Exacto, muy bien. Hemos aprendido cómo pronunciar o quiénes son las consonantes labiales, ¿verdad? Las dentales, las oclusivas, y de acuerdo a ello, pues ya sabemos o nos estamos dando ya una idea cómo pronunciar cada consonante al momento de hablarlas, ¿sí? Al momento de darlas a conocer o mencionarlas, ¿sí? No olvidemos, por favor, esta parte, la que empezó primero y esta de después. ¿Estamos de acuerdo? Ok, muy bien. Muchas gracias. Hasta aquí. Repito, no hay tarea en tu libro. La tarea va a ser imprimir y pegar. Y si no lo puedes imprimir, trate de dibujarlo, ¿sí? Que para mí vale bastante, ¿sí? Lo dibujas muy bonito, tómate tu tiempo. Gracias por aquellos que están enviando sus tareas a mi correo, pero no te olvides, por favor, tus datos completos, nombre y apellido, el grado al que perteneces, ¿sí? El grado al que perteneces y la asignatura, si es RB o es lenguaje. Y cabe recordarte, tengo varias tareas donde el correo es de papá, y como no es tuyo y está muy bien, por eso no sé si el alumno es el nombre que aparece ahí o es otro. O sea, tengo que adivinar. ¿Estamos de acuerdo? Ok, sé que somos seres súper inteligentes. A cuidarse mucho. Los extraño. Ya llegará el momento de repente donde pues nos vamos a reencontrar y pedirle a Dios que nos proteja y nos cuide siempre. ¿Sí? Hasta aquí. Buenos días. Hasta la próxima. Ok.